Levítico capítulo 10, pensando también las cosas que hemos cantado, todos referidos al tema que nos convoca. Levítico capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Bueno, hasta aquí nomás vamos a leer y tratar. Hoy será un poco diferente la forma de exponerlo. Voy a tratar la porción en breve. Pero antes tengo una introducción larga, ¿no? Como para que cuando entremos al pasaje entendamos un poquito acerca de qué estamos hablando. Ahora, aparece tantas veces en la Biblia el término santo, santidad, bueno, y sus derivados, que es difícil determinar cuántas veces aparece en la Escritura, ¿no? Porque de hecho está el concepto sin una mención explícita de santo o santificado. Se cree que en el Antiguo Testamento más de 700 veces. Eso es un montón. Y en el Nuevo Testamento 200 veces aproximadamente, ¿no? Eso hace que sea un énfasis, o que sea un tema importante en la Biblia, ¿verdad? Hablar acerca de la santidad, la santificación, o de que Dios es santo. Y en verdad lo es, ¿no? Por eso tantas veces repitiéndose el mismo tema. Ahora, a mí me pareció bien la cena del Señor pasada haber comenzado con el atributo de Dios, la soberanía de Dios. Está bien comenzar, se puede tocar cualquier atributo, pero si esto tuviera un orden lógico, creo que debería haber comenzado con la santidad de Dios, porque este atributo de Dios como que impregna el resto de los atributos, ¿verdad? Dice Arthur Pink, le debo mucho a este autor ya fallecido en este mensaje y a otros grandes teólogos también con su teología sistemática, Millard Erickson, bueno, Charles Hawk, entre otros. Voy a finalizar también mencionando el Tratado de Teología de Thomas Watson, ¿sí? Un puritano ya de antaño, como quien dice, pero me pareció bueno citarlo literalmente porque es muy interesante lo que dice, como para concluir, ¿no? Pero dice la cita de Arthur Pink: esta excelencia, hablando de la santidad, destacada por encima de sus otras perfecciones, es la gloria de estas. Es cada una de las perfecciones de la deidad. Así como su poder es el vigor de sus otras perfecciones, su santidad es la hermosura de las mismas. De la manera que sin omnipotencia todo sería débil, sin santidad todo sería desagradable. Si ésta fuera manchada, el resto perdería su honra. Esto sería como si el sol perdiera su luz, perdería al instante su calor, su poder y sus virtudes generadoras y vivificadoras. Así como en el cristiano la sinceridad es el brillo de todas las gracias, la pureza en Dios es el resplandor de todos los atributos de la divinidad. Su justicia es santa, su sabiduría es santa, su brazo poderoso es un brazo santo, su verdad o palabra es una santa palabra, su nombre, que expresa todos sus atributos juntos, es un santo nombre. Fin de la cita. En otras palabras, podríamos imaginar
la omnipotencia de Dios sin su santidad? ¿Se imaginan la ira de Dios sin su santidad? ¿La justicia de Dios sin su santidad? Ay del hombre si esto fuera así. Pero por otro lado, lo afirmo también, ay del hombre porque esto es así, ¿verdad? Dios es santo. Ahora, ¿de qué estamos hablando, hermanos, cuando nos referimos a santo, santidad, santificado? Bueno, la palabra hebrea es kadosh, griega agios, dedicado, consagrado, puro, apartado del pecado y consagrado a Dios, y bueno, y otras definiciones más, ¿no? Pero creo que se entiende el concepto. Israel fue un pueblo santo, es decir, apartado por Dios por su relación con el Dios santo y apartado exclusivamente para Él. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, 6. El sábado en su momento fue considerado un día santo también. Dios lo santificó. El sábado fue santificado porque fue separado de las actividades ordinarias del mundo y dedicado al servicio de Dios. ¿Sí? Aarón y sus hijos debían ser santificados, Éxodo 29, 44, es decir, apartados de las tareas ordinarias y de la maldad y pecados del mundo y dedicados al servicio de Dios. Había lugares santos, como por ejemplo el tabernáculo. Luego el templo también fue considerado santo. De hecho, había un lugar llamado el lugar santo y un velo que separaba a otro lugar que se llamaba el lugar santísimo. ¿Sí? Había cosas santas también, apartadas para los usos del templo, utensilios, candelabros, bueno, y otras cosas, ¿no? El lugar en donde Dios moraba era en sí mismo santo. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Salmo 24, 3. A los creyentes la Escritura les llama santos. 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Y a la vez se nos demanda también ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1:15 y 16. Debemos buscar la santidad también, porque sin santidad nadie verá al Señor, Hebreos 12. Y saber que Dios nos aplica disciplina a fin de que participemos de su santidad, Hebreos 12:10 también. Ahora, con eso creo que vamos entendiendo el concepto de santidad en la Biblia. Escribe Millard Erickson, el carácter sagrado de Dios a menudo se comunica con objetos y lugares asociados con él. Por ejemplo, en el incidente de la zarza ardiendo, se le pidió a Moisés que se quitara el calzado, ya que el lugar en el que estaba era sagrado, santo. Éxodo 3. De la misma manera, cuando Dios descendió al monte Sinaí, el lugar estaba separado del campamento israelita. Solo Moisés podía subir a la montaña o tan siquiera tocar el borde de la misma. Éxodo 19. Restricciones similares se aplicaban al tabernáculo, más tarde al templo. El lugar santísimo quedaba separado del lugar santo por un velo. El acceso estaba prohibido para todos, excepto para el sumo sacerdote que entraba allí una vez al año. La reacción adecuada a la santidad de Dios, a ese estar separado, es la de recogimiento, la reverencia y el silencio. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Salmo 99, 3. De alguna manera entendemos el concepto de santidad, ¿verdad? Libre, apartado de impureza. Esa es la idea principal de la palabra. Antes, el que era conocido en el barrio o en la escuela como un chico terrible, cuando de repente se comportaba bien, le decían sus compañeros, ¿qué te haces el santito vos? ¿No? Seguramente hay varios acá que le dijeron así. Es decir, ¿qué te haces el apartado de ciertas conductas malas y que practica buenas? ¿Verdad? Si sabemos cómo sos. Ahora, cuando decimos que Dios es santo, estamos hablando de alguien que tiene una pureza absoluta. 1 Samuel 2:2. No hay santo como Jehová.
porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Y por lo tanto, Él puede exigir a sus criaturas que también sean santos, en su medida obviamente. Levítico 11:44, porque yo Jehová, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Por eso Pablo le decía a los corintios, ¿verdad? En un pasaje conocido, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, noten el concepto de santidad, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, en 2 Corintios 6:14. Un pueblo santo no puede contaminarse con los incrédulos. Mas vosotros, dice Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Admirable, ¿no? Hasta los animales que el pecador tenía que presentar para el sacrificio debían ser perfectos, ¿sí? De una manera sin ningún defecto, ¿no? Por eso digo que la santidad, hermanos, impregna toda la Escritura. Pero sin duda que Dios posee una santidad única que nadie más la posee. Por eso digo absoluta. Ni siquiera los ángeles la poseen. La Escritura llama a estos seres angelicales santos, pero no lo son en la medida de Dios. De hecho, la rebelión de muchos de ellos demuestra, ¿verdad?, que no eran santos absolutamente. Incluso la rebelión de Satanás demuestra que no tenía una perfección absoluta como Dios. Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios? Y como Él es el único con santidad absoluta, la alabanza y el temor reverente debe ser la respuesta natural de sus criaturas. Los ángeles lo hacían. Martín citó esa porción de Isaías 6. Los serafines daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 los pies y con otros 2 volaban. Qué impresionante la visión de la santidad de Dios, ¿verdad? Pienso también en Pedro. ¿Recuerdan aquel pasaje conocido de la pesca milagrosa? ¿Sí, no? Estuvieron toda la noche pescando y bueno, no sacaron nada. El Señor enseñando, etc. Después le dicen que echen la red a cierto lugar y ellos la hacen en su palabra. Entonces, viendo esto, Simón Pedro, dice Lucas 5, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Lo que hace Pedro es, naturalmente, justaponer su pecado con la santidad de Cristo. Por eso le pide que se aparte de él. Pedro es pecador y Cristo absolutamente santo. Tienen que estar separados, no pueden cohabitar. Eso es lo que entendió Pedro al ver ese milagro, ¿no? Sucede lo mismo con Isaías, en el mismo pasaje del capítulo 6. Viendo la santidad de Dios, él respondió, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Job, después de su encuentro con Dios, dijo, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, en el capítulo 42. Humildad y terror, hermanos, es la respuesta ante la santidad de Dios, ¿verdad? Salmo 99:9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Así también Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?
pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Nuevamente citando a Erickson, la santidad de Dios es su absoluta pureza o bondad. Esto significa que el mal del mundo no le puede tocar ni manchar. En ningún sentido participa de ese mal. Fíjese en la manera en que Habacuc 1:13 se dirige a Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Continúa Miller. A este respecto es completamente distinto a los dioses de otras religiones. Esos dioses con frecuencia se implican en el mismo tipo de comportamiento pecaminoso que el que tienen sus seguidores. Sin embargo, Jehová está libre de esos actos. Ahora, hermanos, otro aspecto de la santidad de Dios se manifiesta en su ley. Dice Arthur Pink, esa ley prohíbe el pecado en todas sus variantes, en las formas más refinadas, así como en las más groseras. La intención de la mente, como la de la contaminación del cuerpo. El deseo secreto, como el acto abierto. Por eso leemos, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno, Romanos 7:12. Sí, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmo 19, 8 y 9. Un ejemplo de esta declaración lo encontramos en la enseñanza del Señor Jesús. Él dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y la gente entendía esto como, bueno, solamente no hay que cometer el acto físico de adulterio. Eso es pecado. Otra cosa no lo es, ¿verdad? Sin embargo, añadió el Señor, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:27. No que Jesús cambió la ley, no que elevó la vara, no, sino que reveló su profundidad, la santidad de Dios y cómo aborrece el pecado, aún more este en la mente del individuo. Es pecado igual. Dios es santo, hermanos, y 3 veces santo, como dice la Escritura. A lo mejor con esto en mente podemos volver a Levítico 10 y considerar brevemente esta porción, ¿no? Porque es verdad que muchos acusan a Dios de ser un Dios severo en el Antiguo Testamento. Y como que en el Nuevo es un poco más bondadoso, ¿verdad? No está aplicando disciplina o, bueno, quitándole la vida a diferentes personas. Sin embargo, el Dios que está demostrando su santidad aquí en Levítico capítulo 10, quitando la vida a estos 2 hombres, es el mismo Dios que lo hace con un matrimonio en época de la iglesia. El Dios que es santo es también inmutable. Ahora pensemos en este relato, entendiendo un poco más lo que significa el concepto de santidad y el hecho de que Dios es santo. Mi intención con esto es que nos asombremos, ¿verdad?, de la santidad de Dios y a la vez respondamos a eso viviendo una vida santa. El conocimiento, hermanos, del Dios santo tiene que ser nuestro motor para la santidad. No que alguien te lo repita constantemente cómo tenés que vivir, sino el conocimiento de Dios va a producir eso. Lo primero, o lo único quizás, la desobediencia a un mandamiento santo trae consecuencias terribles. Venimos de un contexto acá en Levítico 10 en el que Aarón y sus hijos fueron ordenados como sacerdotes de Jehová. Esto es el capítulo 8. Luego en el capítulo 9 ellos comienzan el ministerio juntos y todo iba bien. Noten los versículos 23 y 24 del capítulo 9. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro. El fuego del Señor confirmaba, daba su aprobación a lo que se estaba haciendo, porque era literalmente
lo que se había mandado. Y se realizó el servicio durante 7 días, pero todo parece indicar que al 8º día sucede lo que leemos. Por un lado, una tragedia, la muerte de 2 sacerdotes, los hijos de Aarón, y eso es tremendo. Pero por otro lado, una demostración de que la santidad de Dios exige una reverencia absoluta de nuestra parte, ¿no? Ahora, hay algo cierto en esta porción. No se sabe por qué fueron estos 2 hombres castigados severamente. Es decir, ¿cuál fue su error en el servicio? Alguien dijo, no sabemos cuál fue su motivación. Tal vez fue el orgullo, o quizás fue la ambición, los celos o la impaciencia lo que los motivó. Tal vez se encontraron tediosa la repetición de los sacrificios durante 7 días y quisieron una nueva emoción para interrumpir lo que consideraban aburrido. Cualquiera que haya sido su motivación exacta, no fue la santidad para Jehová. ¿Alguien más? El incienso no estaba preparado de acuerdo a las instrucciones dadas por Moisés, Éxodo 30, 7 y 8. De que ningún otro fuego debía ser usado en el altar, Levítico 16, 2. Que la ofrenda no era a su debido tiempo. Que otros incensarios, los de ellos mismos, habían sido usados. Que Nadab y Abiú asumieron un papel exclusivamente reservado para el sumo sacerdote. O que pudieron estar bajo la influencia del alcohol. Puede ser cualquiera. Por el versículo 9, algunos piensan que a lo mejor estaban como bajo los efectos del alcohol y, bueno, hicieron lo que hicieron. Algunos entienden que ellos se atrevieron a pasar hacia el lugar santísimo, donde solamente su papá podía hacerlo una vez al año. Pero bueno, no hay evidencia de que eso fue lo que hicieron. Lo que sí es cierto es que no fue un simple error en la liturgia. Bueno, eran nuevitos en el ministerio. ¿Y quién no comete un error cuando es nuevo? Tampoco le vas a quitar la vida a alguien que tenía buenas intenciones, pero se equivocó en el servicio. Agarró lo que no tenía que agarrar, se equivocó de fuego. Pero perdonalo. No es así, mis queridos hermanos. El texto claramente nos muestra que hicieron algo egoísta, falto de reverencia y desobediencia absoluta a los mandamientos del Dios Santo. Todo lo que se hacía allí en el servicio tenía el tinte de santidad de Dios. Y vos no podías hacer lo que querías. Tenías que hacer lo que Dios había establecido. Acá no se están tomando con seriedad las cosas del Señor. Además, estos sacerdotes habían palpado la gloria de Dios de una manera impresionante hasta ese momento. Participaron en la ceremonia de consagración sacerdotal. Fueron ungidos, vestidos con vestiduras sagradas y presentados ante el pueblo como ministros del tabernáculo. Presenciaron la gloria de Dios. Vieron cómo el fuego consumió todo el holocausto. Experiencias impresionantes. A todo esto le sumamos el éxodo de Egipto, ¿verdad? Las plagas, ellos seguramente también lo vieron, el cruce del Mar Rojo y la gloria del Señor allí. Todo lo que vivieron debería haberlos llevado a una profunda reverencia y temor santo. Pero en lugar de honrar la santidad de Dios, se tomaron el asunto con liviandad, ligereza, y aquí tenemos las consecuencias, desobedeciendo instrucciones claras. El versículo 1 es clarísimo. Ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Lo único que tenían que hacer en el servicio era lo que Dios había estipulado. Nada más. No añadir nada, no quitar nada. Sus buenas intenciones para añadir o quitar algo eran impiedad y una ofensa a la santidad de Dios. Lo mismo sucede hoy, ¿verdad? De alguna manera con la iglesia de Cristo, el culto, el servicio. Tiene que ser regulado por la palabra de Dios. No es que uno hace lo que quiere acá en este lugar. No es así, ¿no? Ahora, muy interesante, pensando en aquellos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es severo y el del Nuevo más bueno. Luego que llegamos al periodo de la iglesia, notamos exactamente lo mismo que estamos viendo acá, ¿no? Pueden leerlo después, no voy a leerlo
Solo lo parafraseo, en Hechos 5. Es un relato conocido. Los apóstoles están predicando con un poder impresionante, a full. La iglesia con una unidad impresionante también. Hasta se atreven a vender sus propiedades, decir que nadie es de nadie, vamos a compartir todo. Aquellos que fueron ordenados para la vida eterna están experimentando la salvación. Pero de repente, en la era inaugural de la iglesia, un matrimonio compuesto por un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira tuvieron en poco lo que Dios estaba haciendo. Decidieron mentir en un asunto despreciando las cosas sagradas y Dios tomó la misma medida que miles de años atrás y le quitó la vida a ambos. Eso no es todo. Hay otro ejemplo más en la iglesia de Corinto. Recién leímos, ¿verdad?, que había muchos debilitados, enfermos, y otros hermanos también terminaban muriendo. ¿Por qué? Estaban teniendo en poco algo que el Señor estableció, tal como en Levítico capítulo 10. Por lo tanto, estaban menospreciando algo santo, y la disciplina del Señor se hizo presente. Alguien dijo algo muy cierto, ¿no? Dado que Dios existe en el ámbito de lo santo y no de lo profano, todo lo que tiene que ver con Él debe ingresar en esa misma esfera de santidad. Esto incluye tiempo, espacio, objetos y personas. Entonces, tomando ambos relatos con una diferencia enorme de años, vemos que Dios no cambió, hermanos. Su santidad es la misma. Sus demandas a tomar con reverencia sus cosas es la misma. Su juicio, aunque a lo mejor sí diferente en cuanto a forma, sigue aplicándose a su pueblo. ¿De qué maneras? El candelabro de una iglesia es removido, por ejemplo, como estudiamos en Apocalipsis hace un tiempo. Sus miembros están débiles espiritualmente, corazones que se endurecen por el pecado, predicaciones sin poder, algunos son excluidos de la comunión, juicio del Señor por tener en poco su santidad. Nuestro Dios no ha cambiado. Dios actuó de esa manera porque se estaba inaugurando algo, el periodo del sacerdocio, y era necesario dejar un precedente para que el resto se condujeran con temor. Y lo mismo estaba pasando en la iglesia. Se estaba inaugurando la iglesia y no se podía permitir un tipo de pecado así, por eso le quitó la vida. Y por eso es que Dios no actúa hoy en día de esa manera, ¿verdad? Si lo hiciera, tendríamos que añadir un ministerio nuevo, el de sepulturero. Pues todos los fines de semana tendríamos que estar enterrando a algún hermano o un pastor, o la iglesia entera, a lo mejor, ¿verdad? Gracias a Dios que actúa con juicio, pero no de esta manera. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado cómo hacemos las cosas dentro de la congregación. ¿Y por qué las hacemos, verdad? Desde ya, no tenemos derecho alguno a introducir en la liturgia cosas que Dios no mandó. Ustedes saben, hay diferentes iglesias, he visto por allí algunas, a lo mejor los chicos con banderas en la congregación y en diferentes momentos del culto, por ahí en la música, en la predicación, se paran y van dando vueltas su bandera. ¿De dónde sacaron eso? ¿Verdad? ¿Quién les dijo que tienen que hacer eso en una congregación, en un culto que es supuestamente para Dios? Algunos esperarían a lo mejor una coreografía acá de niños, un escenario y actuaciones, porque lo que hacen los niños como que es tierno, ¿verdad? Y nos gusta y sacamos fotos como locos, pero ¿quién te dio permiso para introducir eso en un culto que es a Dios? Es un culto a Dios y Él establece la forma en que debe adorársele. No nosotros, no podemos inventar nada. Yo creo, hermanos, que hoy en día no hay fuegos extraños en las iglesias. Hay incendios forestales directamente. Gran parte de lo que se hace en una reunión no tiene respaldo bíblico. Es así. Aquello que tenemos que hacer en un culto público a Dios está en la Escritura a través de mandamientos o principios. Y vemos en ella que agrada a Dios que le alabemos con instrumentos y con nuestras voces. ¿Sí? Los salmos abundan en enseñanzas así, de alabar a Dios. Hacer oraciones está bien. ¿Por qué estamos orando acá? ¿Por qué oró el hermano? ¿Por qué oró? Bueno, Pablo le dijo a Timoteo
Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. 1 Timoteo 2, 8. Quienes enseñan en el culto congregacional son los hombres. ¿Por qué no las mujeres? Porque el mismo Pablo dijo, no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca en silencio. 2:12 de 1 de Timoteo. Predicar está bien, servir los sacramentos está bien, lo tenemos en la Escritura. Ofrendar está bien, es parte también de nuestra adoración a Dios. A lo mejor me estoy olvidando de algún detalle que hay que incluir en la liturgia, pero ¿cuánto más se hace cuando la iglesia se reúne para la adoración? No, hermano, hay que dar lugar al Espíritu para que Él se mueva. ¿De dónde sacaste eso? ¿Verdad? ¿Quién te enseñó eso? ¿O qué estás diciendo? Hay algo que muchos no parecen entender. El culto no es principalmente para nosotros, ni nuestro agrado. Es para Dios y en sus términos. Él tiene que ser el complacido en el culto. Y lo será a medida que nos ajustemos a su palabra. Obviamente que hacerlo de esa manera, en sus términos, nos producirá mucho gozo a nosotros, porque Dios la bendice y su presencia nos acompaña. Es mentira de que un culto así es aburridísimo. Es aburrido para las mentes carnales, pero no para aquellos que aman a Dios. A esto les llena el corazón de gozo alabarle. Solo tenemos que ser cuidadosos con lo que ofrecemos. No sea que nos encontremos presentando algo que Él nunca nos pidió que lo hiciéramos, ¿no? Volviendo otra vez al fuego extraño de los sacerdotes. A lo mejor dijeron, fuego es fuego, igual siempre, mientras arda, dale para adelante. Entonces, versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Es la misma oración con la que inicia el versículo 24, ¿verdad? Y salió fuego de delante de Jehová. Solo que esta vez no fue como aprobación, sino como juicio. Muy interesante que en las Escrituras hay muchas porciones en las cuales Dios se ha manifestado, como quien dice, para bien o para mal del hombre, con fuego, ¿verdad? Bueno, para Dios siempre todo lo que Él hace está bien. Por ejemplo, bueno, la mayoría de las veces es con juicio, ¿no? Destrucción de Sodoma y Gomorra, fuego del cielo. Sacrificio de Elías en el monte Carmelo, el fuego consumió todo, ¿verdad? Los soldados enviados contra Elías, recuerdan que eran un grupo de 50 consumidos por el fuego de Dios. Otro grupo de 50 consumidos por el fuego de Dios. El tercer grupo sacó la banderita blanca y dijo no. Y no fueron consumidos por fuego. Segunda Reyes 1:10. Sacrificio de David en la era que compró. Dios envió fuego para consumir la ofrenda. Primera Crónicas 21:26. Dedicación del templo por Salomón. Fuego ardió, ¿verdad? Consumió los sacrificios. Segunda Crónicas 7:1. Castigo a los israelitas que se quejaban. Cuidado con la queja. Fuego ardió en el campamento. Números 11:1-3. Y bueno, y en estas dos oportunidades también. Por eso la Escritura dice, ¿no? Dios es un fuego consumidor, ¿no? Su santidad no tolera el pecado. Ahora, no se menciona de esta manera, pero hay una vez más en la cual, en la historia, Dios envió fuego. Y fue la última, al menos en esta dispensación. Un último fuego ante el sacrificio fue en el Calvario, ¿no? Dios envió fuego y consumió al Cordero de Dios, ¿verdad? Para perdonar nuestros pecados y ponerle fin también al sistema sacrificial. Así que tenemos a 2 sacerdotes muertos por no considerar los mandamientos santos de Dios. Versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Miren el detalle. Y Aarón cayó. En otras palabras, Dios está diciendo que quienes se acercan a Él deben hacerlo con reverencia, obediencia y santidad, porque Él es santo y no acepta adoración descuidada o irreverente. Básicamente es una explicación del por qué sucedió así con los hijos de Aarón, ¿no?
Aarón guardó silencio porque está entendiendo que el respeto a la santidad de Dios era más importante que su derecho a quejarse o lamentarse. Ahora, Dios lo hizo de esta manera con personas que tenían una función, una posición privilegiada entre el pueblo. Eran personas y líderes referentes, justamente para que el pueblo temiera y no se acercara a él de maneras impías. Vieron que cuando un liderazgo de una iglesia cae de manera estrepitosa y hace mucho daño. Bueno, Dios le ha dado algo y cuando cae hace mucho más ruido, ¿no? Es decir, era una lección justa. Por eso Aarón guarda silencio, ¿no? Y una tremenda lección también para nosotros. Hoy no ofrecemos este tipo de sacrificios de animales. Sí lo comemos, pero no lo ofrecemos, ¿verdad? Pero ofrecemos otros y tenemos que tener el mismo cuidado. Examinemos nuestra motivación, acciones, respuestas, porque estamos conociendo a un Dios santo. Como dice el apóstol Pedro, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera carta, capítulo 2, 5. Tengan cuidado con menospreciar la cena del Señor. Y lo digo en serio. Tengamos cuidado, queridos hermanos, también con albergar raíz de amargura y resentimiento en nuestros corazones. Tengamos cuidado con menospreciar a los hermanos. Tengamos cuidado con no perdonar. Tengamos cuidado con alabar con nuestros labios, pero que nuestro corazón esté lejos de Dios. Sean cuidadosos. Dios no ha cambiado. Sigue siendo santo. Pienso también, hermanos, que el silencio de Aarón nos enseña mucho, ¿no? Estaba triste, obviamente, perdió 2 hijos. No protestó ni se quejó, sino que reconoció la justicia y santidad divina. Y nosotros también deberíamos guardar más silencio cuando sucede algo que nos sacude, porque todo lo que Dios hace es justo y santo, ¿verdad? Solo hay que confiar en Él, callar. Está bien lo que estás haciendo, Dios. Adelante. Muy interesante, ante esta tragedia, a Aarón y sus otros 2 hijos no se le permitió hacer un duelo por su hijo y por sus hermanos, ¿no? Según los versículos 5 y 6. Si hacían un duelo por sus hermanos, o si Aarón se atrevía a hacer un duelo por su hijo, también iban a morir. ¿Por qué? La razón es que no debían aparecer ante el pueblo como personas que cuestionaran o lamentaran el juicio de Dios. Si hacían lamentación, estarían diciendo indirectamente que Dios se equivocó o es culpable de esta tragedia. Y por el contrario, el no endechar a sus hermanos estaría reivindicando la santidad de Dios. Tenían mucha responsabilidad por cuanto eran referentes entre el pueblo, ¿no? Y aquellos que tienen mayor luz, mayor responsabilidad también, ¿no? Y se les demanda más también. Hermanos queridos, Dios es santo y Él no tolera el pecado en ninguna de sus formas, ¿no? En ninguna. Permítanme algunas observaciones finales. 3 aplicaciones. No son mías, son de Thomas Watson en su tratado de teología. Quiero leer literalmente porque me emocioné leyendo. Primera aplicación. Si Dios es tan infinitamente santo, considera cuán impropio es de Él el pecado. Una cosa impura, hiperbólicamente mala, se le llama abominación en Deuteronomio 7:25. Dios no tiene mezcla alguna de maldad, como tampoco el pecado posee mezcla de bondad. El pecado es el espíritu y la quinta esencia del mal. Convierte el bien en mal. Ha desflorado el alma virgen, haciéndola enrojecer por la culpa y ennegrecer con la suciedad. Y se le llama el anatema, Josué 7:11. No es extraño, por tanto, que Dios odie el pecado, siendo este tan diferente de él. Más aún, tan contrario a su naturaleza. El pecado atenta contra la santidad de Dios.
hace cuanto puede por herirle, y si estuviera en su mano, Dios dejaría de ser Dios. Segunda aplicación: si Dios es el santo y la santidad es su gloria, ¿cuán impíos son aquellos que aborrecen la santidad? Al igual que los buitres odian los perfumes, así ellos detestan su dulce aroma de la santidad en los santos. Sus corazones se rebelan contra la santidad. Como cuando el estómago de un hombre siente antipatía hacia un plato, lo mismo le sucede a ellos con la santidad. No hay mayor indicación de que una persona es devota del infierno que el hecho de que odie a alguien por aquello en lo que más se parece a Dios. Otros desprecian la santidad y desprecian así la gloria de la deidad. Dios es magnífico o glorioso en santidad, Éxodo 15. El desprecio de la santidad se manifiesta en la burla de ella. ¿Y no resulta triste que los hombres se burlen de aquello que debería salvarlos? Ciertamente el enfermo que se mofa del médico morirá, y el burlarse de la gracia del Espíritu se aproxima bastante a afrentar al Espíritu de gracia. El burlón Ismael fue desterrado de la casa de Abraham, y los que se burlan de la santidad serán arrojados del cielo. Tercera aplicación: si Dios es tan infinitamente santo, entonces debemos esforzarnos por imitarle en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Hay dos clases de santidad: la santidad de igualdad y la santidad de similitud. Ningún hombre o ángel es capaz de alcanzar la primera. ¿Quién puede ser igual de santo que Dios o compararse a Él en santidad? Pero existe una santidad de similitud, y a esta debemos aspirar, a poseer alguna analogía y semejanza con la santidad de Dios, a ser como Él en santidad tanto como podamos. Aunque una velita no alumbre como el sol, sin embargo se asemeja al mismo. Así debemos nosotros imitar a Dios en santidad. Por último, hermanos, ¿qué tenemos que hacer para parecernos a Dios en santidad? Dice Thomas Watson. Primero, recurramos a la sangre de Cristo por la fe. Ese es el lavamiento del alma. Las purificaciones de la ley eran tipos y figuras de este. La palabra es un espejo que nos muestra nuestros defectos y la sangre de Cristo una fuente para limpiarnos de ellos. Segundo, pidamos en oración un corazón santo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10. Extiende tu corazón delante del Señor y di: Señor, mi corazón está lleno de lepra y contamina todo lo que toca. Señor, no es apropiado que viva con un corazón así. Ya no puedo honrarte, ni que muera con él, en cuyo caso no podré verte. Crea en mí, te ruego, un corazón limpio. Envía tu espíritu a mi vida para refinarme y purificarme, a fin de que sea un templo idóneo para que tú, el Santo Dios, lo habites. Tercera y última: andemos con personas santas. El que anda con sabios, sabio será. Proverbios 13:20. Anda entre las especias y olerás a ellas. La asociación da lugar a la asimilación. Nada tiene más poder y energía para producir santidad que la comunión de los santos. Dios es 3 veces santo y demanda santidad también de aquellos que dicen ser sus hijos, ¿no? Que el Señor nos ayude. Oremos. Te damos gracias, oh Dios. Queremos conocerte, oh Dios. Y la Escritura es el medio. Y vemos que tú eres santo. Por nuestros méritos, oh Dios, no podríamos. Pero por los méritos de Cristo sí. Podemos estar cerca tuyo. Gracias, oh Dios, por proveernos un precioso Salvador que nos ha hecho santos posicionalmente y nos ayuda en nuestra santificación progresiva. Usa la Escritura en los corazones de los creyentes para edificarles y en los corazones de los pecadores para que vengan al arrepentimiento y la fe. Cuán temible es el Dios santo. ¿De qué lado de la vereda estaremos, oh Dios? Ayuda a aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén.